incertidumbre en todas las áreas y actividades de la empresa. De la mano de Carlos Urtasun, director de proyectos de BESI, vamos a ver los siguientes puntos. Desmontando fake news sobre la gestión de riesgos, ISO 31000, una herramienta para facilitar la gestión del riesgo, cómo definimos el riesgo, cómo crea y protege valor la gestión del riesgo, cómo se integra la gestión del riesgo en todas las actividades y funciones significativas de una pyme y cómo puedo aplicar sistemáticamente políticas y procedimientos de gestión del riesgo. Quiero aprovechar y agradecer a BESI su participación hoy en esta jornada. Antes de comenzar y dar paso a la sesión, quiero hacer algunas recomendaciones que, como siempre, los webinars lo hacemos para garantizar un poco la calidad de la conexión. Os vamos a pedir que cerremos micrófonos y cámaras durante la exposición del ponente para evitar interferencias y no saturar la conexión. Al finalizar la exposición se dará paso al debate, donde podremos comentar y preguntar. Lo podemos bien hacer a través del chat y ahí yo iré leyendo las preguntas, o podemos preguntar directamente. Y podemos hacer uso de la palabra encendiendo el micrófono, haciendo la pregunta y cuando finalicemos la intervención volver a apagarlo. Gracias a todos por vuestra colaboración y sin más voy a dar paso a Carlos para comenzar la sesión. Dejo de compartir pantalla y te doy paso, Carlos. Muy bien. Pues gracias, Gemma. Gracias a Fundación por invitarnos a hacer esta charla. Y bueno, como he dicho, vamos a ver cómo abordar la gestión de riesgos en pymes, facilitando el manejo de la incertidumbre. Unos pequeños apuntes de que, para quien no nos conozca, quiénes somos BESI. BESI somos una empresa que está especializada en implementar estrategias, principalmente a través de la dirección de proyectos. Estos son algunos de nuestros grandes números, el número de proyectos que hemos ejecutado, los presupuestos que hemos manejado. También, aunque no es nuestra línea principal de negocio, formamos a personas en dirección de proyectos y, bueno, tenemos otra serie de servicios. Y a la derecha tenéis un collage de la actividad. Nos gusta trabajar con las personas para conseguir resultados para sus organizaciones. Bueno, el contenido es el que ha dicho Gemma, lo hemos completado un poquito más. Vamos a hablar de algunos malentendidos que suelen surgir con la gestión del riesgo. Esas fake news van a ser 3. Luego vamos a ver qué es la ISO 31000, que es una herramienta que es para facilitar. A veces cuando oímos hablar de ISO decimos, oh, otra capa más. No, pues es una herramienta que facilita la gestión del riesgo. Para ello vamos a empezar por lo básico, que será definir riesgo. Luego veremos cómo crea y protege valor en la empresa, cómo se integra en la actividad, es uno de los valores que propugna esta ISO, y cómo lo podemos aplicar sistemáticamente en todas las políticas y gestión y actividad de las empresas. Y teniendo en cuenta el contexto actual, también vamos a hacer algunas recomendaciones prácticas, algunos trucos o tips de cómo aplicar la gestión del riesgo en vuestras organizaciones. Antes de ello, bueno, vamos a hablar un poquito en el momento en el que estamos, ¿no? Un momento realmente VUCA, ¿eh? La realidad está siendo volátil, incierta, compleja y ambigua. Y tras igual las 2 primeras fases de ver dónde estamos, de sobreponernos al shock, de ver cuál es el contexto actual, de asegurar lo que es más importante, que es la seguridad de todas las personas de la organización, incluso ya la seguridad de nuestras familias, etcétera, y tras empezar a organizar o reorganizar el arranque de la actividad, tenemos que empezar a mirar hacia adelante y empezar a gestionar las oportunidades y amenazas, es decir, los riesgos que pueden llegar de aquí en adelante. Pues dentro de este contexto vamos a ver qué es la gestión del riesgo. A veces se tiene la idea de que la gestión del riesgo es un ejercicio mental, un brindis al sol, y que no tiene nada que ver con la realidad de mi empresa. Pues vamos a ver que la definición de riesgo enlaza concretamente la estrategia y la actividad con la gestión de la incertidumbre. Es una definición concreta y nos va a ayudar a eso. O sea, que esa es una fake news que quiero que desterréis. La gestión del riesgo incide concretamente en vuestros objetivos. La gestión del riesgo al final utiliza técnicas muy complejas. Pues no, hay técnicas para gestionar el riesgo y para la evaluación de riesgos
pues hay hasta 80 técnicas, no las vamos a ver ni mucho menos, pero hay técnicas tan sencillas como puede ser una entrevista, una tormenta de ideas o un juicio de expertos, o si lo necesitamos y tenemos información para poder utilizarla, podremos hacer simulaciones de Monte Carlo, etcétera. Otra técnica puede ser un diagrama de espina de pez, un diagrama de Ishikawa, de ver las causas raíz. Todo eso son técnicas y, por lo tanto, la gestión de riesgos no va a implicar adquirir conocimientos complejos. Y la tercer malentendido que queremos desde VISI deshacer es que la gestión de riesgos es una capa adicional, es decir, bastante tengo con asegurar la calidad, bastante tengo con hacer una planificación eficiente, bastante tengo y ahora tengo que gestionar el riesgo. No, es que la gestión de riesgos se va a integrar en todas esas actividades y todas las personas de la organización pueden participar. No exige ni perfiles adicionales ni estructura adicional. ¿De acuerdo? Y además es una gestión que fomenta la participación y el entendimiento de la organización. ISO 31000, como conocéis, la ISO que acaban en 0 son directrices. Los sistemas de gestión, que son las ISOs que acaban en 1, como la 9001 de la calidad, la 14001 de todo el tema medioambiental, todo el tema de seguridad y higiene en el trabajo, la 45001, la 22301 de continuidad en el negocio, etcétera, son sistemas de gestión. Y la ISO 31000 lo que nos hace es facilitar la gestión o integrar la gestión en cualquiera de estos sistemas. La gestión del riesgo. Es una capa transversal que nos da unas directrices con las cuales podemos gestionar el riesgo y luego implementarlo en cualquier sistema de gestión que tengamos. De hecho, más adelante mostraremos una tabla en la cual la ISO 31000 nos ayuda también en los temas como pueden ser la auditoría de las ISO y en qué áreas incide. Es un sistema de gestión multidisciplinar, como estamos viendo la ISO 31000. ¿Cómo definimos riesgo? Pues la definición de riesgo a mí es una definición que me gusta mucho respecto a otros enfoques, que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Es decir, nosotros tenemos que tener como organización claramente identificados nuestros objetivos. Pueden ser objetivos estratégicos, objetivos de macro, a dónde queremos llegar. Pueden ser objetivos operativos en cuanto a ratio de productividad, en cuanto al tiempo de respuesta, en cuanto a calidad, etcétera. Pueden ser objetivos de proyecto en el cual vamos a conseguir un entregable, un resultado. Pueden ser objetivos económico-financieros. Todos esos objetivos, la incertidumbre la podemos gestionar. La gestión del riesgo es gestionar la incertidumbre de qué puede afectar para la consecución o no de esos objetivos. Y ahí tiene la definición de incertidumbre, que es un poco enrevesada, pero al final lo que quiere decir es, al final, que es el estado de carencia de información sobre qué puede ocurrir y qué consecuencias puede tener. Entonces, si somos una organización que está acostumbrada a trabajar por objetivos, a tener los objetivos definidos, la gestión del riesgo va a ser mucho más fácil. Y si no hay objetivos definidos en cada uno de los ámbitos, ya no es tanto tema de gestión del riesgo, sino, bueno, realmente nuestra organización, ¿por qué se está guiando? Entonces, esta definición, que es muy breve, creo que es importante y ayuda mucho a entender cómo es la gestión del riesgo. Por lo tanto, es importante ver cómo tenemos los objetivos definidos. Tener en cuenta que los objetivos se basan siempre en unas expectativas que tenemos sobre el negocio. Estas expectativas están basadas en creencias de lo que va a ocurrir, preferencias o deseos que queremos que ocurra, basado tanto en nuestra experiencia empresarial, basado en la información que tenemos, pero también están basados en sesgos, es decir, tenemos tendencia a ver las formas de una manera predefinida, en información o percepciones erróneas, en definitiva, tienen que ver también con la incertidumbre. Son unas expectativas, algo que queremos conseguir. Por lo tanto, es importante que también que a la hora de gestionar el riesgo, que va a ser el impacto de la incertidumbre sobre los objetivos, estos objetivos sean, según el acrónimo que conoceréis, SMART, que son específicos, concretos, que puedan ser medibles, que sean alcanzables, que estén acordados, que todo el mundo sepa cuáles son, que sean realistas, relevantes para la organización en el ámbito que estemos, estratégico, operativo, de proyecto, y que tengan un marco temporal. Si tenemos esta serie de objetivos, podremos entonces gestionar la incertidumbre, podremos gestionar el riesgo. En el modelo convencional,
lo que se intentaba era minimizar la ocurrencia de hechos no deseados, que normalmente son los riesgos negativos, o la severidad de los mismos. Es decir, voy a evitar algo que no espero y voy a evitar que si ocurre, pues su impacto sea menor. Esta definición convencional o esta visión convencional realmente está englobada o está refinada con lo que dice ISO 31000, que en definitiva es ¿qué efecto tendrá la incertidumbre sobre mis objetivos? Y tiene en cuenta escenarios que puede pasar y consecuencias positivas o negativas. Normalmente solemos asociar la palabra riesgo a las consecuencias negativas, a las amenazas, pero daros cuenta que las oportunidades pueden surgir también y son riesgos. Cierto es que normalmente toda la actividad de las empresas va en pos de esas oportunidades y asociamos al riesgo con lo que queremos evitar, que son las amenazas. Para poder gestionar el riesgo, y puesto que estamos hablando de un término que es incertidumbre, tenemos que acotar un poquito más a qué tipo de incertidumbre nos estamos refiriendo. Y tenemos que tener en cuenta que de alguna forma tenemos que conocer, al menos intuitivamente, las posibilidades de que algo ocurra y tenemos que tener bien definidas las consecuencias o el impacto de qué pasaría en nuestra organización si ese evento, que puede ocurrir o no, se materializa. Esa es la zona del riesgo. En caso contrario, si realmente no sabemos muy bien las posibilidades las consecuencias de que el evento ocurra, estamos en la ambigüedad. Si no sabemos si algo va a ocurrir, pero no sabemos si va a ocurrir, no tenemos ningún dato, pero sabemos sus consecuencias, estamos en la indefinición. Y si no sabemos ni si va a ocurrir, ni tenemos posibilidades de tener una magnitud de la ocurrencia de un hecho y de su impacto, estamos en la ignorancia. El riesgo se mueve aquí. Por lo menos tenemos que tener algo de información de la posibilidad de que algo ocurra, de la probabilidad de que algo ocurra, y tenemos que poder, desde la organización, definir o identificar ¿y qué pasa si eso ocurre? En esta zona es la que se mueve la gestión del riesgo, ¿vale? ¿Y entonces cómo protege valor la gestión del riesgo en mi organización? Bueno, pues porque sigue estos valores. Se tiene que integrar en todas las actividades de la organización, es decir, en todas las actividades, producción, venta, expedición, logística, la propia ejecución, tenemos que tener una visión de gestión del riesgo. No es algo que hacemos además de. Contribuye a que consigamos unos resultados coherentes y comparables. Vamos a poder medir cuál es el efecto de nuestra gestión del riesgo. Tiene que tener en cuenta el contexto de nuestra organización, adaptado a los objetivos, tanto el contexto externo como interno, y veremos ahora luego algún ejemplo de herramienta para hacerlo. Tiene que hacer participar a todos los stakeholders, a todas las partes interesadas. Por lo tanto, tendremos que tener identificados cuáles son esas partes interesadas en la actividad de nuestra organización. Es dinámica, no es estática, se tiene que actualizar. No es algo que hago al principio de una actividad, no es algo que hago en un momento dado, por ejemplo, en un proyecto al inicio y luego ya no lo actualizo, sino que tiene que ser continuo y estar atenta a todos los cambios de contexto. Y sabéis que el contexto está cambiando rápidamente. Por ejemplo, ayer, noticia, parece contexto político. A cambio de conseguir una prórroga de estado de alarma, surge un pacto político sobre la reforma laboral. ¿Qué impacto va a tener si esa reforma se materializa en nuestras organizaciones? Es un contexto que habrá que analizar y que habrá que tomar medidas. Se basa en la mejor información disponible, aunque estamos hablando de incertidumbre, tenemos que intentar o debemos conseguir la mejor información en cuanto a los factores que nos pueden impactar en nuestros objetivos. Y, por supuesto, está influida por el factor tanto de cómo trabajamos en nuestra organización. ¿Somos una organización con mayor apetito al riesgo o somos una organización que más bien somos conservadora en cuanto al riesgo? Y también en aspectos culturales. Todo ello también, conforme hagamos esta gestión del riesgo, va a poder hacer la mejora continua. Con todo esto, está orientada la gestión del riesgo e insisto a ver cómo la incertidumbre va a impactar en nuestros objetivos. Un ejemplo que podemos hacer de gestión integrada en una empresa de automoción, pues bueno, las diferentes áreas podrían fijarse
de automoción o de cualquier... Bueno, he puesto un ejemplo concreto en este caso. ¿En qué riesgos deben gestionar? Pues si tenemos un área de I+D, en los riesgos de cada nuevo material que estemos utilizando, vamos utilizando un nuevo material, ¿qué riesgo tiene? Los nuevos diseños, ¿qué va a ocurrir con este nuevo diseño? ¿Lo vamos a conseguir en plazo para concurrir o presentar en una feria? ¿Un nuevo producto que vamos a hacer va a tener la calidad esperada, va a tener el éxito esperado? El departamento de producción, por supuesto, va a tener en cuenta toda la incertidumbre sobre la factibilidad técnica de lo que tenemos que realizar, nuestra capacidad de producción. Es decir, ahora mismo tenemos una realidad que hay que cumplir unas normas de seguridad en nuestras empresas. ¿Cómo impacta eso en la capacidad de producción? ¿Cómo impacta la distancia de seguridad? ¿Va a hacer que nuestra ratio de producción sea menor? Tenemos una incertidumbre, vamos a gestionarla. Vamos a ver si eso se va a materializar, vamos a ver cómo lo mitigamos. Riesgos financieros, ¿qué va a ocurrir con la solvencia, con la liquidez, tanto nuestra como de nuestros clientes? Riesgos de mercado. Oye, tenemos productos, en el caso del ejemplo de la automoción sería, parece ser que si la movilidad se estaba desplazando al transporte público, ahora ese transporte público tiene unas limitaciones, va a volver a potenciarse el transporte privado. Igual es una oportunidad que tenemos en la automoción. Toda la aplicación, toda la adaptación a todas las normativas que puedan surgir y la modificación o derogación de las actuales. Y en temas de departamentos de áreas de que se preocupen de seguridad y higiene en el trabajo, pues bueno, riesgos por uso de materiales, acceso a las máquinas, riesgos eléctricos, de temperatura, de atrapamiento, etcétera. Bueno, pues es una gestión integrada y en la cual toda la empresa participa. Como veis, no hay un área de riesgos, sino que todas están, de alguna forma, gestionando esa incertidumbre. Entonces, ¿cómo se integra en las actividades y función de nuestra empresa? Bueno, pues todos los miembros de una organización tienen esa responsabilidad en ese proceso dinámico e iterativo. Tenemos que comprender el contexto externo y interno, diseñar nuestra política del riesgo en torno a nuestro contexto. Somos una empresa local, somos una empresa que realmente pues puede ser que no necesite aprovisionamiento, nos dedicamos a dar servicios tecnológicos. O sí que tenemos aprovisionamiento y además nuestra materia prima no está en nuestro país, ni siquiera en nuestro continente. Pues tendremos que ver cómo impacta la incertidumbre en todo esto. Tenemos que hacer un plan apropiado, identificando dónde, cuándo y cómo y quién toma tipos diferentes de decisiones. Vamos a ver que una matriz de responsabilidad, una RASTI de roles y responsabilidades puede ser útil en la gestión del riesgo y vamos a ver un ejemplo. Vamos a medir periódicamente el desempeño, es decir, estamos realizando una gestión del riesgo, pero nos están ocurriendo cada vez imprevistos que no hemos identificado. Tenemos un problema en la identificación de nuestras amenazas. Tenemos un problema en que bien las identificamos, pero nuestras respuestas no están siendo válidas, luego las acciones no se estaban llevando a cabo. Tenemos un problema realmente en que tenemos identificadas las amenazas, incluso las respuestas, pero esa ejecución, por lo que sea, las personas no se sienten concernidas. Bueno, pues ese es habrá que verlo. Y lo mismo, ese seguimiento continuo y esa mejora de adaptación de la gestión de riesgo en función de los cambios que hay. Una herramienta para el análisis del entorno puede ser el mapa de entorno que se utiliza asociado al lienzo de modelo de negocio. Nosotros es una herramienta que utilizamos. Es una herramienta participativa en la cual las personas que acceden o utilizan esta herramienta crean una visión común de cuáles son las tendencias clave en el mercado, las fuerzas del mercado, las fuerzas macroeconómicas, las fuerzas de la industria, tienen en cuenta la legislación, cómo está afectando, tienen en cuenta las nuevas demandas que pueden surgir en un contexto como el actual, tienen en cuenta cuál es la situación global macroeconómica y tienen en cuenta también cómo se están moviendo los competidores inversores. Y por ponerlo en claro, esto es un ejemplo de análisis de contexto hecho por una empresa. En este caso, pues es una empresa cliente nuestra, que es Amimet. Hicimos este análisis de contexto hace unos meses y esta semana hemos vuelto a refrescarlo, puesto que el contexto ha cambiado. Dentro de cuáles son sus objetivos, por lo tanto, va a incidir en la gestión del riesgo. Dado su modelo de negocio, este
es el análisis de contexto que surge fruto de la reflexión del equipo directivo y responsable de esta pyme. En función de este contexto surgirán nuevas iniciativas y propuestas de valor. En función de esas propuestas de valor surgirán incertidumbres a favor y en contra de qué puede ocurrir. Un ejemplo de riesgos, siguiendo con el anterior del ejemplo de la automoción, imaginar que por lo que sea, pues en vista de la circunstancia actual, decidimos abrir una sede en otro país o regresar. Bueno, igual ahora tendencia es la contraria. Habrá que ver el contexto político, cómo es la legislación, cómo es, si estamos en otro país, cuál es su estabilidad de la región o del país. Por ejemplo, hay países, la India es un estado federal y puede que el contexto político, dependiendo de ese estado, sea diferente. Puede haber un estado que tenga una política más liberal y que sea más proclive a que empresas vengan a instalarse en ese estado, y hay otros estados dentro de, por ejemplo, la India, que tienen un régimen más de tipo comunista, en el cual el tema estatal pues tiene más auge. Bueno, tenemos riesgo de que en un momento dado se nos nacionalice nuestra sede o nos expulsen del país, habrá que verlo. Riesgo económico, cómo la nueva sede podría contribuir al logro de los objetivos de la organización. El riesgo social, cómo es la estructura socioeconómica de las personas. Hay organizaciones sindicales potentes en el nuevo sitio donde vamos a instalar la sede. ¿Cuál es el nivel socioeconómico? ¿Cuáles son los salarios? ¿Cuál es la capacidad de trabajo? ¿Cuál es la cultura? Yo recuerdo haber conocido una persona que trabajaba en México y decía que el día siguiente al día de paga pues tenían que ir con un camión y un megáfono llamando a los trabajadores porque, por desgracia, en aquel estado era muy habitual dedicar el primer día después de la paga pues a celebrarlo, y los trabajadores no podían al día siguiente al trabajo. Pues bueno, eso es un tema cultural que habrá que tenerlo. Un tema tecnológico, se cuenta con tecnología para fabricar productos, o el tema legal, oye, ¿dónde vamos a instalar la nueva sede? ¿Cuáles son los requisitos legales? ¿Hay algo particular que no hemos tenido en cuenta? ¿Hemos dado por supuesto que va a ser un contexto parecido al nuestro y no es así? ¿Cómo se integra? Técnicas. Bueno, he hecho una nube de técnicas, no he querido poner aquí el listado de las 86 técnicas, pero desmontando también esa fake news, tenemos un montón de técnicas para poder analizar, identificar y evaluar los riesgos. Y lo dicho, tiene que adaptarse al contexto de nuestra organización. Si por lo que sea no tenemos información numérica fiable del contexto del análisis de riesgos que estamos haciendo, bueno, pues seguramente podemos acudir a expertos, podemos basarnos en nuestra experiencia, podemos acudir a fuentes de información que nos permitan evaluar y analizar el riesgo. ¿Vale? Para eso también existe un documento que es la 31.010 de técnicas de apreciación del riesgo, donde explica toda esta serie de técnicas. Y muchas son comunes con algún otro tipo de ámbito, es decir, en un diagrama de Ishikawa de análisis de causa-raíz, lo podéis estar utilizando a la hora del control de calidad. Bueno, pues si ya conocéis esa técnica, podéis aplicarla también en la gestión del riesgo. Una tormenta de ideas seguramente la utilizáis a la hora de generar nuevas líneas de negocio. También la podéis utilizar a la hora de... ¿Podemos utilizar una tormenta de ideas para escribir e identificar cuáles son los nuevos riesgos que pueden surgir? Pues por supuesto que la podéis utilizar. Técnicas de priorización. Una vez que hacemos una tormenta de ideas para identificar una serie de riesgos, y si nos han salido 30 posibles riesgos a seguir, decimos, ¿cuál vamos a dedicar o gestionar más exhaustivamente? Podemos priorizarlo según el impacto en los objetivos o el criterio que queráis, y en función de esa jerarquía empezar a analizar el riesgo que creéis más prioritario tratar. En cuanto a los interesados, que son todas aquellas personas o grupos de personas que se pueden ver afectadas o afectar a la actividad de nuestra organización, pues tenemos desde los analistas de negocio, las personas de nuestro negocio que se dedican a ver cuáles son las nuevas oportunidades. Por supuesto están los CEO, los directores generales, los directores de operación. La dirección de operaciones es uno de los interesados, pero también todas las personas que trabajan dentro de la operativa, los técnicos operarios, los especialistas, los directores funcionales de los departamentos.
los clientes y usuarios, importante, porque es a quien nos dirigimos, nuestros proveedores pueden ver o verse afectados por nuestra actividad, los directores de proyecto, en distinción del director de operaciones, en otra realidad, los accionistas de nuestra empresa son interesados, la oficina de gestión de proyectos o PMO si existe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos interesados son susceptibles de participar en la gestión del riesgo. Es cierto que a veces los accionistas, los clientes y usuarios, por ser no estar en el día a día, no cuentan, pero podrían participar en la gestión del riesgo. ¿Y cómo concretamos la participación de las personas? Primero, identificando esos interesados, que puede haber incluso muchos más. Si somos una empresa de automoción, incluso la policía municipal nos importa. Si tenemos, y ahora, independientemente del sector, todo el tipo de piratas informáticos. Si estamos implantando teletrabajo y vamos a seguir utilizándolo, todo lo que nos atañe a la seguridad va a ser un riesgo. Los accionistas, proveedores, insatisfechos, toda la persona que pueda impactar o influir, de alguna forma la tenemos que tener en cuenta en nuestra gestión de riesgo. Pero más concretamente, si lo que queremos es habilitar esa función, podemos hacer una matriz de roles y responsabilidades. Tenemos diferentes roles y diferentes responsabilidades en cuanto a la gestión de los riesgos. Y explicitar claramente cómo van a participar estas personas en las diferentes fases de la gestión del riesgo. ¿Quién participa en la identificación del riesgo? Pues podemos considerar que todos los roles son interesantes, porque el operador de producción puede darse cuenta de que puede haber algo que hipotéticamente mejore o perjudique nuestra actividad. La parte de logística, incluso la parte sindical, pues bueno, puede identificar riesgos, ¿por qué no? La valoración de la probabilidad, pues podemos decidir, esto es un ejemplo real, pero podemos decidir que, oye, el director comercial va a valorar la probabilidad de que algo ocurra y puede consultar a las personas que están en su área qué les parece su valoración. Lo mismo con la valoración del impacto. Es decir, si ocurre y se materializa un riesgo, ¿qué impacto va a tener en la consecución de estos objetivos? El dueño del riesgo es una figura importante porque es la persona responsable, pero no encargada, es decir, responsable de articular las acciones en torno a ese riesgo, en torno a la respuesta que vamos a dar. Y luego participar en respuesta del riesgo pueden ser las mismas personas responsables o pueden ser las personas que realmente lo van a ejecutar, ¿vale? Si explicitamos realmente qué deben hacer cada persona, tendremos integrada la gestión de riesgo en nuestra actividad. El proceso de gestión del riesgo, puesto que estamos hablando de unas directrices, tiene estas fases. Ya hemos hablado del alcance, contexto y criterios. Exige una comunicación y consulta en todas sus fases, un seguimiento y revisión, como lo hemos hablado de la mejora continua, y tiene la evaluación, que es la identificación de la que hemos hablado, qué puede ocurrir, el análisis, qué probabilidad y qué impacto puede suceder, y la valoración del riesgo, cuando se materialice, qué vamos a hacer y qué tratamiento vamos a aplicar. Y, por supuesto, vamos a llevar un registro e informe de toda esta gestión del riesgo. Por lo tanto, al final, tenemos que tener en cuenta los objetivos que hemos fijado, los escenarios que pueden afectar a los objetivos, ver los posibles variables y factores que influyen en nuestros riesgos, en nuestra identificación de riesgos, ver el control que puedo tener sobre esa incertidumbre, puedo influenciar, no tengo ningún control, aún así, ¿qué medidas puedo tomar? ¿Qué efectos van a tener positivos o negativos en la consecución de nuestros objetivos? ¿Qué puedo hacer para potenciar las oportunidades y minimizar las amenazas? ¿Y cómo controlo el efecto de las medidas que realizo? Identificar riesgos, que es la primera fase, o es fundamental, es pensar en eventos posibles que afecten a los objetivos. Y analizar riesgos es determinar con qué frecuencia pueden ocurrir, esa probabilidad, y qué impacto o consecuencias pueden tener sobre el resultado final. Un ejemplo concreto de una empresa real que está manejando o está adaptando una línea de producción. Pues
Aquí veis que hay una fecha de revisión, es decir, hemos dicho que la gestión de riesgos es algo continuo, una descripción de la identificación del riesgo, pues acondicionada al cortador antes de que entren posibles pedidos masivos. Esto es una oportunidad. Oye, estamos cambiando la línea de producción. Si acondicionamos uno de esos elementos, pues lo vemos como oportunidad. Entonces hay que explotar, porque la respuesta del riesgo puede ser aceptar, mitigar, transferir y evitar en los riesgos negativos, explorar, compartir, aumentar y aceptar en los positivos. Bueno, pues aprovechando que estamos modificando esa línea de producción, vamos a condicionar esta cortadora. ¿Amenazas? Pues tenemos que la nivelación del bastidor impacta la calidad de los resultados. Tenemos una serie de elementos que tienen que estar muy bien nivelados. ¿Qué probabilidad hemos identificado? Lo hemos hecho un análisis en función de una escala sencilla, baja, media o alta, y el impacto bajo, medio o alto. Queremos que la probabilidad de que el bastidor que vamos a colocar esté mal nivelado es baja. La cuestión es que si por lo que sea eso se materializa, el impacto es alto. Por lo tanto, hacemos una urgencia que es la probabilidad por el impacto. Y en todo caso, si ocurre que este bastidor no va a estar bien nivelado, hay que mitigarlo. Y hay una acción. A priori no se ve que este factor va a ser determinante en la calidad de resultados. No obstante, se tendrá en cuenta. Es decir, vamos a estar muy pendientes de esta nivelación del bastidor. Pues decir, pero no se está pendiente per se, sí, pero es un tema que preocupa especialmente. Y no sabemos si por causas desconocidas esta nivelación no va a ocurrir. Pues bueno, tenemos que mitigar esta acción. Y como veis, hay un responsable o dueño del riesgo que es el director de producción. Esta persona no va a estar montando el bastidor, pero es la persona que va a velar porque esta nivelación ocurra. ¿Y cuáles son los objetivos afectados? La calidad de los resultados. Estamos mejorando la línea de producción y estamos entonces identificando qué objetivo puede surgir. Los proveedores, puesto que estamos haciendo una modificación de la línea de producción, hay elementos que se hacen fuera de la empresa. Y los proveedores tienen tiempos de entrega que dificultan acabar el proyecto en la fecha fijada. El responsable de compras ha detectado esta posible amenaza. ¿Cómo la va a mitigar? Haciendo un seguimiento semanal del estado de aprovisionamiento. Pues esa es la acción para mitigar que ocurra la amenaza de que no ocurra. Si realmente esta amenaza se materializa, habrá que tomar decisiones y habrá que actualizar estos riesgos porque pueden surgir otros. Las virutas que salgan de la rampa colocada entre máquinas pueden afectar la sujeción de pinzas y las pinzas. Afecta la calidad de los resultados. Bueno, pues se buscaron sus soluciones como que hacer un tope escamoteable, una solución poca-yoke, un tamiz, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos riesgos se han materializado y por eso se van dejando como en el histórico de la matriz de identificación de riesgos. O la solución diseñada no cumple las expectativas y provoca retrabajos. Vale, pues eso está resuelto. ¿Cómo resolvimos esta amenaza que al principio preocupaba? Es decir, hacemos una solución que está diseñada desde el departamento de producción y puede que no responda a los objetivos, que es disminuir el cuello de botella que esta línea de producción actualmente tiene la empresa. Bueno, pues antes de fabricar este diseño, antes de hacer los planos, se hace una presentación a todas las áreas implicadas y dan su opinión de qué les parece esa solución. Surgieron algunas ideas, se debatieron, surgieron modificaciones, pero esta amenaza de que la solución diseñada no cumpla las expectativas se resolvió. Como veis, tenía una probabilidad media y un impacto alto de si ocurría. Se necesita cortar los tiempos de diseño e implementación de la solución. Vale, era una oportunidad. ¿Cómo se resolvió? Bueno, pues se vio que internamente se podía hacer este trabajo, pero como debía convivir con el día a día de la operación del resto de actividades, las personas internas no podían cumplir los plazos que se deseaban. Bueno, pues se tomó la decisión de solicitar colaboración externa para así poder acortar los plazos y liberar a las personas de la empresa de realizar este trabajo, que realizarían más labor de supervisión y aprobación que de realización. Y una amenaza que al principio preocupaba y luego se resolvió fue que las inversiones iniciales excediesen a lo que estaba previsto. Bueno, pues se hicieron un análisis de oferta, se hizo una negociación y se resolvió y bueno, pues se consiguió pasar o disminuir el presupuesto.
En esta hoja, que al final es una hoja Excel, están implícitos todos los factores que hemos indicado. La identificación del riesgo, porque está hecho por las personas que están participando, es decir, se ha integrado. Intervienen los objetivos afectados. Tenemos unos objetivos claros en cada momento y en cada contexto y analizamos cuál es la incertidumbre. En función de una probabilidad, en este caso fue mediante la experiencia de las personas que estaban reunidas del equipo y el impacto que podría ocurrir. Y, importante, no nos quedamos en el análisis, sino que se tomaron acciones y algunos de los riesgos se resolvieron, otros se materializaron y, bueno, pues hubo simplemente que, como acción, luego replanificar y otros todavía están vigentes y veremos cómo los vamos gestionando o seguimos gestionando, ¿vale? Para ir acabando esta parte que es un poco más teórica, antes de pasar a las recomendaciones prácticas, la correspondencia que tiene la ISO 31000 en la estructura de alto nivel de las ISOs. Pues aquí tenéis en esta matriz, en las zonas que están marcadas en verde, como todos los principios y directrices de la ISO 31000 intervienen en los diferentes apartados de la estructura de alto nivel de los sistemas de gestión de la ISO. Luego sirve realmente y apoya a la hora de realizar o de utilizar los sistemas de gestión que hemos dicho que son los que están numerados con un 1 al final de las ISOs, la 14001, la 9001, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como veis, ayuda en todo lo que es también pasar a veces, en algunas organizaciones el trámite de la auditoría es un poco traumático, pues bueno, ayuda en toda esta cuestión. Resumiendo, tenemos unos principios, un marco de referencia para apoyar e interrelacionar con un proceso de gestión del riesgo, que pasa sobre todo por la implicación de todas las áreas de la empresa, tener claros cuáles son nuestros objetivos y gestionar explícitamente la incertidumbre. Bueno, algunas recomendaciones prácticas en el contexto actual, puesto que hay cosas que vemos que nunca van a ocurrir y ocurren, ¿no? Nunca se decía que nunca Trump iba a poder ser presidente, puesto que Clinton tenía el 80% de votos a favor o de intención de voto. Veremos este año qué pasa, puesto que va a ocurrir la misma circunstancia con el señor Trump. No iba a ocurrir el Brexit y aquello que en enero nos parecía como cosa ajena, pues ha ocurrido. Bueno, pues después de que los sucesos que nunca van a ocurrir y sin embargo ocurren, lo que tenemos que hacer es una pequeña reflexión. Y en este contexto de fases, de documentos, de normativa, vamos a ver si hemos aprendido o no algunas lecciones y cómo tenemos que tener en cuenta en este rearranque de la actividad, tanto en la operativa como en los proyectos, la gestión del riesgo. Vamos a empezar por los proyectos. Pues bueno, si vamos a rearrancar proyectos que han parado por todo el tema de la pandemia, tendremos que ver en qué fase de los proyectos se interrumpió dicho proyecto. Si es en la fase de inicio en la cual realmente se está haciendo la ideación y la estructuración del proyecto, habrá que revisar si la prioridad de ese proyecto interrumpido, cuál es la prioridad en la nueva situación estratégica que ha surgido después del arranque. Veamos el contexto, veamos, oye, aquello que pensamos que era importante, cuánto de importante es ahora. Y tomar alguna decisión. Si resulta que nuestro proyecto estaba en la fase de planificación y luego nosotros solemos asociar la planificación, ejecución y monitorización, puesto que es un triángulo, habrá que revisar cuál es la vigencia del plan que teníamos, de los paquetes de trabajo, de las duraciones, las estimaciones de plazos, de la asignación de recursos, de la dependencia entre tareas. ¿Ese plan sigue vigente? ¿Podemos ejecutarlo tal cual? Vale, ha habido un retraso. Tenemos que cambiar la duración, tenemos que paralelizar más porque los plazos no han cambiado o al revés, la situación de cómo vamos a ejecutar exige que haya otros ritmos y por lo tanto las duraciones van a aumentar, pues ese plan habrá que ver si sigue vigente o no. Realizar y comunicar todos los cambios pertinentes que afecten al proyecto, en especial atención a la adaptación normativa y de seguridad. Y, por supuesto, en muchos proyectos hay proveedores que nos ayudan a realizar los externos. ¿Cómo están esos proveedores?
Igual por desgracia alguno de ellos ya no existe como empresa. Tenemos que verlo. Si nuestro proyecto se va a arrancar o se interrumpió justo cuando estaba finalizando, tendremos que revisar si el proceso y el momento de entrega de los resultados es el idóneo. Porque igual en el actual contexto no conviene o podemos aplazarlo o al revés hay que acelerar esa entrega. Y por otro lado, si teníamos unas expectativas en cuanto a cuál iba a ser la rentabilidad, la producción, las ventas de los resultados de nuestros proyectos, pues ver si en relación al contexto actual esas expectativas deben cambiar. En definitiva, lo que hay que hacer es tomar tomar decisiones de continuemos el proyecto tal cual en el momento, lo modificamos nuestros planes, nuestros resultados, oye, lo dejamos en stand-by, u otra opción, que a veces no se tiene en cuenta y que también es posible en los proyectos, es cancelo el proyecto. Ahora mismo no tiene sentido. Finalmente, en la operativa, en cuanto a la cadena de suministro, habrá que identificar amenazas y definir acciones que mitiguen la posible carencia de materia prima. Habrá que ver el contexto local de nuestros proveedores de materia prima. Esta semana hemos estado en Visi hablando con gente que son partners nuestros en Latinoamérica y claro, la pandemia está llegando ahora en aquella zona. Si resulta que por lo que sea tenemos materia prima de países que todavía van por detrás en todo este parón, pues nos puede afectar a nuestra operativa diaria. En cuanto a planificación, revisar esa capacidad de producción que se ve impactada en todo el flujo de valor, desde la petición del cliente hasta la entrega, pues ahí podéis utilizar herramientas como el mapa del flujo de valor y decir cómo está impactando este rearranque en toda nuestra cadena y qué acciones y qué planificación debo hacer entonces. En cuanto a la calidad, ver las amenazas que pueden poner en peligro la calidad de nuestro producto o servicio, fruto de las nuevas condiciones de trabajo o fruto de lo que hemos dicho antes de la cadena de suministro, porque igual tenemos que echar manos de nuevos proveedores y la calidad todavía no lo tenemos tan contrastada como proveedores habituales. Por supuesto, ver todas las amenazas, que eso seguramente sí que lo tenemos todos más interiorizado en las medidas de seguridad que van a impactar en los tiempos de trabajo de entrega y adaptar también, fruto de esa inspección, nuestros procesos. Oye, pues lo que antes hacían dos personas conjuntamente ahora no lo pueden hacer por proximidad. ¿Cómo cambiamos? Y en cuanto a entrega y facturación, revisar cómo la situación actual puede impactar en la expedición de vuestros productos si es que son entregables, revisar vuestros acuerdos de nivel de servicio, tanto para vosotros como a vuestros clientes. Si lo que ahora tardáis en entregar 2 días, antes era 1 y eso era un acuerdo que teníais, bueno, pues habrá que revisarlo. Y analizar amenazas de liquidez también de los clientes en cuanto a facturación debido al contexto actual. Todo eso es gestionar la incertidumbre y ser proactivo. Hasta aquí mi presentación. En Visi la gestión del riesgo la tenemos muy interiorizada y la propugnamos en todas nuestras actividades en nuestros clientes y queda a vuestra disposición para los comentarios que queramos hacer o debatir o preguntas que tengáis. Muchas gracias. Ahora abrimos una ronda de preguntas. No sé si tenéis alguna duda o queréis preguntar algo a Carlos. Es un riesgo de todas las exposiciones que no haya preguntas. Bueno, yo sí quería romper el hielo un poco. Soy Juan Carlos. Carlos, como te conocemos todos, pues en tu presentación no has dicho que, o no se ha dicho que eres certificado en ISO 31000, o no me ha parecido escucharlo. No lo he dicho, no. Bueno. Sí que he explicitado que la ISO no es algo certificable a nivel de empresa, puesto que no es un modelo de gestión, pero sí que hay personas que pueden ser certificadas como profesionales en gestión del riesgo. Y yo estoy certificado, sí, como gestor profesional de riesgo en ISO 31000. No, justamente te lo decía porque como la empresa industrial está muy, muy acostumbrada a todo lo que es el tema de las certificaciones, ya has comentado también que todo lo que es la gestión de riesgo se asocia muy bien
al tema de, bueno, pues de las auditorías y demás, pues que nos explicases un poco justamente lo que acabas de decir, ¿no? Esta ISO 31000 no es certificable a nivel de organización, a nivel de empresa, solamente a nivel individual. Eso son una serie de directrices para gestionar el riesgo y poder ser aplicadas en los diferentes sistemas de gestión ISO. Muy bien. Pues son esas directrices que establecen ese marco de referencia, esos principios y ese proceso. Tengo otra pregunta en esto de la última parte de la operativa que se me ocurre, pero vamos, pasamos a ver si hay otras, si queréis. Vale, sí, yo encantado de intentar responder a quien quiera. Bueno, pues mientras los demás piensan, yo sigo, porque a mí sí se me ha quedado una duda. Has estado hablando de empresas de auxiliar de automoción. Sí, como ejemplo, por ejemplo. Y bueno, has hablado así un poco por encima de la cadena de suministro. Obviamente el objetivo en una hora es dar muy por encima la pincelada de lo que es toda esta parte de gestión de riesgos. Pero yo creo que ahora mismo la cadena de suministros para la empresa industrial, me centro en la empresa industrial, es muy importante. ¿Cuáles crees que serían las áreas principales en las que habría que fijarse en esta cadena de suministros para controlar un poco las vulnerabilidades? ¿Qué riesgos, esas vulnerabilidades, en qué tendríamos que fijarnos? Porque claro, el tema de la logística sigue activa para todo lo que es agro y todo lo que es determinadas empresas, pero cuando ahora nos activemos el resto de empresas, pues igual ahí tenemos cierta complejidad. En esa cadena de suministros, ¿en qué nos tendríamos que fijar? Aparte que la cadena de suministros lleva complejizándose mucho tiempo, pero ahora en esta situación concreta, ¿en qué nos tendríamos que fijar? Bueno, lo primero que tenemos que ver es por qué necesitamos ese suministro, ver cuál es la complejidad del producto que estamos fabricando y qué componentes necesitamos suministrar. Esa complejidad del producto va a hacer, de hecho ya existe, esa red de proveedores que tenemos acordados. Habrá que verificar en qué estado están esos proveedores que nos van a proveer, en el sentido de que si están en la misma situación que nosotros, van a rearrancar y es posible que no puedan suministrarnos con la cadencia que necesitamos, puesto que también ese proveedor puede ser proveedor de otro tipo de industrias. Entonces, habrá que ver en qué momento, cuáles son los tiempos de respuesta de nuestro proveedor. Si ese proveedor tiene garantizada la producción para suministrarnos, habrá que analizar cuáles pueden ser los posibles riesgos de la logística de que llegue la materia prima a nosotros. Es decir, lo que hemos dicho, si nuestro proveedor está en Soria, pues puede que no haya problemas. Pero si nuestro proveedor está en Sudamérica, está en Asia, está en África, igual tenemos problemas simplemente por el transporte y la logística. Y esos son los principales. Por otro lado, todo eso va a exigir un análisis del impacto de la incertidumbre en nuestra planificación. En el sentido de que vamos a ver si, por lo que sea, algún proveedor, nuestro producto es complejo y uno de los componentes o necesitamos una materia prima que está fallando, ¿cómo vamos a replanificar todas las acciones? Entonces, en todos estos aspectos pueden surgir problemas. Y finalmente, tendremos que ver también nosotros hasta qué punto y en qué condiciones financieras estamos para acometer ese aprovisionamiento. La situación actual ha sido una prueba de fuego para el just in time, en el sentido de si somos empresas en las cuales nos abastecemos justo cuando necesitamos, habrá que ver a futuro qué va a pasar si vuelve a haber un parón. Es decir, tenemos que analizar cuál es la información de contexto y cuáles son las previsiones de en otoño puede volver a ocurrir rebrotes y qué tipos de medidas van a pasar. Se va a unir con otra información de contexto y cuál va a ser el contexto político si hay un nuevo parón. Y habrá que ver, ¿el gobierno actual de la nación será el mismo? ¿No? Y alguien dirá, ¿y eso tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues que podría impactar. ¿Tomará el mismo tipo de decisiones o no?
etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es un análisis del contexto en el cual, por eso cuando he puesto la diapositiva de lecciones aprendidas en interrogante, bueno, no podemos especular de que no vuelva a pasar algo parecido. Está claro que la incertidumbre se resolvería claramente si hubiese una vacuna a corto plazo, pero parece que ese corto plazo se mide en meses o en semestres. Por lo tanto, tenemos que empezar a analizar qué pasa si nos vuelve a ocurrir. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Gracias, Carlos. Gracias. Gracias. Un riesgo que creo que hay que analizar y ponderar es todo el tema del teletrabajo actualmente de plataformas. Bueno, pues habrá que ver, no el riesgo inmediato que es de la seguridad informática, del hackeo, es decir, si ahora estamos haciendo reuniones virtuales, reuniones estratégicas, ¿hasta qué punto eso puede ser interceptado, pirateado, hackeado? Pero también hay otro riesgo que es más básico. ¿Qué pasa si mi plataforma, por lo que sea, mi plataforma de teletrabajo colapsa? Se cae. ¿Tengo un plan alternativo? Me he ido a una solución concreta. ¿Qué pasa si esa solución falla? Empieza a no dar servicio. ¿Qué pasa si es adquirida por otra empresa y discontinua? Es decir, todo eso son nuevas amenazas que hay que gestionar y hay que intentar resolver. No hay ninguna pregunta. Yo tengo una, Carlos. Soy Javier Antúnez. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Javier? Muy bien, ¿y tú? Bien. Nos hemos puesto en un nivel en el que, ¿quién nos iba a decir que iba a ocurrir una pandemia mundial con un virus que en alguna peli lo habríamos visto? Pero, claro, lo que nos estás trasladando es que, bueno, pues que tenemos que tener esto un poco analizado, previsto, con su plan de cómo actuaré si ocurre, etcétera. A mí esta pandemia, al final lo que me aclara es que puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Y puede pasar cualquier cosa significa cualquier cosa inimaginable. Con lo cual no podemos tener previsto ni podemos tener analizado todos los riesgos. Con lo cual no sé si te parece que una buena medida sería sí tener prevista una fórmula de agilidad, de funcionamiento interno de agilidad para imprevistos, más que dedicar un esfuerzo y un tiempo a analizar o prever qué haríamos en caso de tal o cual cosa inimaginables, ¿no? Bien, entiendo que la incertidumbre es muy amplia, por eso la definición de riesgo es muy concreta. Efecto de la incertidumbre de lo que sabemos en nuestros objetivos. Si ya tenemos nuestros objetivos, vamos a ver qué puede impactar en todo ello. Y luego tenemos la probabilidad, es decir, ¿qué probabilidad hay de que haya otra vez una pandemia? Pues hace unos meses hubiéramos dicho nula. ¿De qué me estás hablando? No la analizo, no la priorizo. Esa amenaza no la voy a priorizar el tratamiento. Ahora creo que es algo a tener en cuenta. Máxime cuando hemos sabido las consecuencias de lo que ha ocurrido y cómo ha impactado. Si vuelve a repetir, ¿qué vamos a hacer? Si se vuelve a estar nuestra empresa cerrada 3, 4, 5 semanas, ¿qué pasa? Eso es lo que tenemos que analizar. Y en cuanto a la respuesta ágil, es que en todos los ámbitos, por eso digo que he intentado transmitir que es algo que incumbe a todo el ámbito de la empresa. En el ámbito de la línea de producción, ese ejemplo que hemos visto. En el ámbito de la logística, las amenazas y oportunidades que se vean. Si eso lo tenemos interiorizado y al día, y lo hacemos de forma cotidiana, no va a haber ningún problema. Por ejemplo, en el tema de sistemas de la información, la gestión del riesgo está muy interiorizada por los departamentos de sistemas desde hace años. Copias de seguridad, antivirus, eso es gestión del riesgo. Lo que pasa es que ya no se ve como gestión del riesgo, sino como actividad, porque se ha interiorizado y ese es el ideal. Y luego hay una respuesta ante el riesgo
que es la aceptación. Oye, si pasa, pasa. Pero veamos si esa respuesta ante el riesgo es por mera comodidad o porque dices, oh, mira, es que no tengo capacidad de reacción ante ello. El otro día decía un filósofo de ¿qué hemos aprendido de todo lo que ha pasado? Decía, mira, pues eso de aprender exige un esfuerzo. No por vivir algo lo aprendes. Decía, si no la gente anciana como yo, que decía, tenía 80 años, seremos los más sabios. Aprender exige una reflexión de lo que ha pasado y aplicar esa experiencia de alguna forma. Yo no veo la gestión del riesgo como una pérdida de tiempo. Veo como una anticipación a lo que puede ocurrir. Y como una actitud, como has dicho tú, flexible y ágil ante la realidad. No, yo tampoco he querido dar a entender que sea una pérdida de tiempo. Simplemente quería dar a entender pues el esfuerzo en recursos y en tiempo que exige, ¿no? Tratar de anticiparse a cosas tan inesperadas como esta. Si tú realizas, vamos a suponer, oye, cada mes hacemos una sesión de identificación y evaluación de los riesgos que tenemos e identificación de nuevos. Una sesión de 1 hora. Y dices, identificación de nuevos riesgos. Oye, pues ha surgido una situación con nuestro proveedor o en el mercado de materia prima de tal que han elevado los precios, nos va a impactar, no sé qué. Y dices, mira, pero es que eso ya lo tengo interiorizado porque en el momento que tengo un sistema de vigilancia del precio de mi materia prima que me avisa. Es que eso es cuestión del riesgo. ¿Me explico? Ya está integrado en tu actividad, pues mejor. Y si no, dedico a decir, oye, vamos a dedicar un tiempo a cosas que creemos que pueden suceder en base a nuestra experiencia. Y surgen muchas, y si la gente participa, surgen muchas ideas que luego simplemente se priorizan y se dicen, oye, sobre esta que realmente no habíamos tenido en cuenta, vamos a incidir. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a dar por finalizada la sesión. Quería de nuevo agradecer tanto a Carlos como a Juan Carlos su participación en el día de hoy. Espero que haya sido interesante para todos y que podamos aprovecharlo para nuestro trabajo en nuestras empresas. Y nada, nos vemos en la próxima jornada. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego.